Soy organizador de eventos y encontré una pista falsa en una convención de Sherlock Holmes y ahora dudo de todo. No sé por qué me animé a contar esto, sinceramente. Quizás porque necesito desahogarme. Soy organizador de eventos, pero me especializo en convenciones temáticas. Cosplay, básicamente. He hecho de todo. Star Wars, Harry Potter, Marvel, pero la última fue diferente. Una convención de Sherlock Holmes. Sí, ya sé, suena raro, pero la verdad es que la gente es muy apasionada por el detective y esta convención, en particular, prometía ser la más grande hasta la fecha. La verdad es que al principio me reí un poco. Pensé, ¿Sherlock Holmes? ¿En serio? Pero la gente se lo tomaba muy en serio. Y eso, como organizador, es lo que te motiva. Que la gente se lo tome en serio, que se involucren, que se diviertan. Pero esta convención fue otra cosa. Era como si hubieran transportado a todos los asistentes a Londres victoriano. Y yo, en medio de todo eso, tratando de mantener el orden. Era un caos organizado, para ser honesto, pero un caos divertido, al menos al principio. Porque luego pasó algo que me hizo dudar de todo. Algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. Algo que involucró un smartphone y una alfombra persa. Pero ya les contaré. Primero, necesito describirles el ambiente. Era intenso. La gente se lo tomaba muy en serio. Había gente disfrazada de Sherlock, de Watson, de Moriarty, de todos los personajes. Y no eran disfraces baratos, no. Eran réplicas perfectas, con detalles increíbles. La atención al detalle era alucinante. Había gente que llevaba años trabajando en sus disfraces, buscando los materiales perfectos, aprendiendo a coser, a hacer pelucas. Era como si hubieran entrado de lleno en el mundo de Sherlock Holmes. La recreación de Baker Street era impresionante. Había muebles antiguos, libros, cuadros, todo parecía sacado directamente de la novela. Y ahí fue donde encontré la pista falsa. Estaba revisando la recreación de Baker Street, asegurándome de que todo estuviera en orden cuando lo vi. Un smartphone, un iPhone para ser exactos, tirado en medio de la alfombra persa, en Baker Street, en 1888. No sé por qué hice eso, pero lo cogí. Sinceramente, pensé que alguien lo había dejado por descuido, cosas que pasan, pero la idea persistía en mi mente. ¿Cómo pudo un objeto tan moderno existir en ese contexto histórico? Era una anomalía que me inquietaba profundamente. Estaba revisando la recreación de Baker Street, asegurándome de que todo estuviera en orden cuando lo vi. Un smartphone, un iPhone para ser exactos, tirado en medio de la alfombra persa, en Baker Street, en 1888. No sé por qué hice eso, pero lo cogí. Sinceramente, pensé que alguien lo había dejado por descuido, cosas que pasan, pero luego empecé a pensar, ¿por qué un smartphone en Baker Street? ¿Quién lo habría dejado ahí? Y lo más importante, ¿por qué no lo había recogido nadie? Empecé a buscar al dueño, preguntando a los cosplayers, revisando las redes sociales de la convención. Nada. Nadie sabía nada de un smartphone perdido. Empecé a sospechar que no era un simple descuido. La gente me miraba raro cuando preguntaba por el teléfono, como si estuviera loco, pero yo no podía evitarlo. Algo no cuadraba. Un smartphone en Baker Street era una anomalía. Era como encontrar un coche deportivo en la época de los dinosaurios. Era imposible. Y yo, como organizador de eventos, tengo un sentido del orden muy desarrollado. Me gusta que las cosas estén en su lugar, que todo tenga lógica. Y un smartphone en Baker Street no tenía ninguna lógica. Empecé a pensar en todas las posibilidades. ¿Era una broma? ¿Alguien estaba tratando de gastarme una broma? ¿O era algo más grave? No lo sé, pero lo que sí sé es que ese smartphone me abrió los ojos. Me hizo ver la convención de una manera diferente. Me hizo dudar de todo. Y eso, sinceramente, me asustó un poco. Porque cuando empiezas a dudar de todo, pierdes la capacidad de confiar en nada. Y eso, en mi trabajo, es un problema. ¿Sería posible que esta convención, aparentemente inofensiva, escondiera algo más oscuro? La pregunta me atormentaba y no podía dejar de darle vueltas en mi cabeza. La sensación de incertidumbre me carcomía por dentro y me hacía preguntarme si estaba perdiendo la cordura.